En esta demo crearemos una instancia MySQL en Cloud SQL y nos conectaremos a esta utilizando Google Cloud Shell y G-Cloud. Luego crearemos una instancia Compute Engine y mostraremos cómo conectar la instancia Cloud SQL usando Cloud SQL Proxy. Empecemos. Nos vamos al menú y vamos hasta Cloud SQL y escogemos la segunda generación. Nuestro servidor necesita un nombre, lo llamaremos Cloud SQL Demo. Necesitaremos una contraseña. Generaremos una y la copiaremos en el portapapeles. Tenemos que poner nuestra base de datos en algún lugar del mundo. Escogeremos US Central One y escogeremos US Central One A como nuestra zona. Clic crear y nuestra instancia será creada. Después de unos minutos, nuestra base de datos Cloud SQL está lista. Veamos si podemos conectarnos a esta desde Google Cloud Shell. Para conectarnos entraremos en los siguientes comandos: gcloud beta sql connect, el nombre de nuestra base de datos y el usuario al que queremos conectar. Después de que nuestra IP se encuentre en la lista blanca, se pide la contraseña. Recuerda que nosotros autogeneramos una contraseña cuando creamos el servidor de la base de datos y que lo pusimos en portapapeles. Introduzcamos los datos e ingresamos. Ya tenemos un servidor de base de datos. Veamos si tenemos alguna base de datos. Ejecutaremos show databases en el prompt de comandos de MySQL. Estas son las bases de datos del sistema. Creemos una base de datos. Ingresamos el comando create database en el prompt. Veamos si funcionó. Ahí tenemos la base de datos que hemos creado. Bien, ahora creemos una máquina virtual Compute Engine y veamos cómo nos conectamos a nuestra base de datos MySQL desde ahí. Mientras que esta ha sido creada, anotar la dirección IP de nuestra base de datos SQL. Mientras que esta ha sido creada, anotar la dirección IP de nuestra base de datos. Entonces luego vamos a productos y servicios para conectarnos a esta. Y ahora instalemos el software de cliente MySQL. Y veamos si podemos conectarnos a nuestra base de datos desde allí. Veamos si funciona. Ok. Desafortunadamente la dirección IP no la encontramos pasando a través del firewall. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar el proxy de Cloud SQL que haremos ahora y luego podremos conectarnos a la base de datos a través del proxy. Esta es la manera segura para conectarse a la base de datos de Cloud SQL. Tratemos entonces de instalar y configurar el proxy Cloud SQL para poder conectarnos a nuestra base de datos desde esta máquina. Primero ingresaremos el siguiente comando. Esto descargará el Cloud SQL Proxy en la máquina. Tenemos que hacer que el programa sea ejecutable. Eso es lo que este comando hará.
Ahora yo quiero que el proxy de Cloud SQL escuche requerimientos del servidor de la base de datos que yo acabo de crear. Para eso ingresaré el siguiente comando. Notar que el comando especifica el nombre de la instancia que vamos a escuchar para conexiones. Donde yo encuentre esa instancia ha sido dentro de la consola de administración. Permítanme mostrarles. Regresamos a la consola de administración de Google Cloud, entonces luego a Cloud SQL y veremos que nuestra instancia de Cloud tiene un nombre. Y eso es lo que hemos ingresado en el comando que vimos. Ejecutemos el comando entonces y veamos si funciona. Ahora este nos dice que el proxy de Cloud SQL está escuchando en la máquina en el puerto 3306 para conexiones a nuestra base de datos MySQL. Para conectarnos, entonces hagamos SSH extra a esta máquina nuevamente y veamos si funciona la conexión. Desde el tab de SSH voy a ingresar el mismo comando MySQL de nuevo, pero noten ahora que estoy tratando de conectarme al localhost y no a la dirección IP de la base de datos de Cloud SQL. De nuevo, pegaré la contraseña y parece que estamos dentro. Ejecutemos show databases nuevamente y veamos si nuestra base de datos está ahí. Y ahí está. Excelente. En esta demo hemos visto cómo crear una base de datos MySQL usando Google Cloud SQL. También hemos visto cómo conectarnos a esa base de datos usando Google Cloud SQL. También vimos cómo conectarnos a la base de datos desde Cloud Shell. Ingresamos algunos comandos de la base de datos y creamos una base de datos. Y finalmente vimos cómo crear una máquina virtual y luego conectarnos de una manera segura a nuestra base de datos desde la máquina virtual. Muchas gracias por ver el video.